Pues vamos a dar inicio al 3, Sí, o sea, porque hay que ir rápido, rápido. A este paso nos vamos a llevar, te digo, 20 años para... ay, pero es una delicia. Es una delicia. ¿Mm? Entonces vamos a noviembre 1, Sí, ¿sí? Que es la primera lectura del tomo 3, del libro 3. Entonces, aquí le va a hablar de la iglesia, Guille. Y de aquí en adelante hay muchas ocasiones en que habla de la iglesia. Y la habla ahorita, por ejemplo, de esa iglesia bamboleante, ¿sí? En 1899, hay que así. aclararlo. Entonces dice, encontrándome en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma, dentro de una iglesia. Y ahí había un sacerdote que celebraba el divino sacrificio. Y mientras esto hacía, lloraba amargamente y decía, la columna de mi iglesia no tiene dónde apoyarse. En el momento que decía esto, he visto una columna cuya cima tocaba el cielo, y por debajo de esta columna estaban sacerdotes, obispos, cardenales y todas las demás dignidades que sostenían dicha columna. Pero con mi sorpresa, al mirar he visto que de estas personas, quién era muy débil, quién medio acabado, quién enfermo, quién lleno de fango. Escasísimo era el número de aquellos que se encontraban en estado de sostenerla. Así que esta pobre columna, tantas eran las sacudidas que recibía desde abajo, que se tambaleaba sin poder estar firme. Hasta arriba de esta columna estaba el Santo Padre, que con cadenas de oro y con los rayos que desprendía de toda su persona, hacía cuanto más podía para sostenerla, para encadenar e iluminar a las personas que moraban en la parte baja. Si bien alguna se escapaba para tener más oportunidad de degradarse y enfangarse, y no solo a estas personas, sino que trataba de atar e iluminar a todo el mundo. Bueno, pues aquí nos está dando una panorámica, Guille, de la iglesia. Sí, O sea, y por jerarquías, ¿no? sí, Que en realidad los que deben sostenerla y deben mantenerla firme, pues es la jerarquía. así. Pero es, no sé, es sorprendente el que diga que es escasísimo el número de aquellos capaces de poder sostener en parte a esta columna, a esta iglesia. Y como el Papa, o sea, a pesar de todos sus esfuerzos, pues no puede hacer gran cosa. Entonces dice, mientras yo veía esto, aquel sacerdote que celebraba la misa, dice, aunque tengo dudas si era sacerdote o bien nuestro Señor, me parece que era él, pero no lo sé decir con certeza. Se me ha llamado junto a él y me ha dicho, hija mía, mira en qué estado lamentable se encuentra mi iglesia. Creo que con estas dos veces que ha repetido mi iglesia, Sí, pues sentido de ya sé Jesús. que es Jesús, ¿verdad? Sí, Dice, las mismas personas que debían sostenerla desfallecen y con sus obras la abaten, la golpean y llegan a denigrarla. Bueno, aquí de repente cambia totalmente la escena, Guille. No sé si te das cuenta. O sea, ya no es que sean incapaces de sostenerla,
sino que ellos mismos la están tirando. sí, ¿Sí? sí, Eso es de veras es un cambio total. Dice, las mismas personas que debían sostenerla desfallecen y con sus obras la abaten, la golpean y llegan a denigrarla. El único remedio es que haga derramar tanta sangre hasta formar un baño para poder lavar ese purulento fango y sanar sus profundas llagas. Y aquí vuelve a dar otro cambio, Guille. No sé, para mí es así como un ir bajando escalones, ¿no? Primero era no poder sostenerla, después es golpearla, denigrarla, y ahora se necesita la sangre para lavar todo ese purulento fango y sanar sus profundas llagas. Eso quiere decir ya degradación sí, en las mismas personas que supuestamente deberían de sostenerla y que no solo no lo hacen, sino que la golpean, la denigran y ahora la llevan al fango y a la podredumbre. así es. Dice, para poder lavar ese purulento fango y sanar sus profundas llagas, para que sanadas, reforzadas, embellecidas por esa sangre, puedan ser instrumentos hábiles para mantenerla estable y firme. Palabras de Jesús, Guille, único remedio. Bueno, Así es. después ha agregado, te he llamado para decirte, ¿quieres tú ser víctima y así ser como un puntal para sostener esta columna en tiempos tan incorregibles? Otra vez palabras y más palabras. ¿Sí? Tiempos tan incorregibles. Curioso. Yo en principio me sentí correr un escalofrío por temor y porque quizá no tendría la fuerza, pero enseguida me he ofrecido y he pronunciado el fiat. Mientras estaba en esto, me he encontrado rodeada por muchos santos, ángeles y almas purgantes, que con flagelos y otros instrumentos me atormentaban. Y yo, si bien al principio sentía temor, pero después por cuanto más sufría, tanto más me venía el deseo de sufrir, y saboreaba el sufrir como un dulcísimo néctar, y mucho más porque me vino un pensamiento. ¿Quién sabe si esas penas pudiesen ser medio para consumar la vida y así poder emprender el último vuelo hacia mi sumo y único bien? Sí, Qué deseos, ¿no? O sea, no nos paremos en el sufrimiento, porque en realidad esto ya lo hemos tratado mucho, sino en el deseo de morir. y ese es un reconocimiento para Jesús. Claro, porque se ve tan amado, tan valorado, que su criatura quisiera morir con tal de estar junto con él. ¿Sí? Sí, Bueno, entonces es curioso. Dice, pero con suma pena, después de haber sufrido acerbas penas, he visto que esas penas no me quitaban la vida. Oh Dios, qué pena que esta frágil carne me impida unirme con mi bien eterno. Después de esto he visto la sangrienta masacre que se hacía de aquellas personas que estaban bajo la columna. ¿Quiénes estaban bajo la columna, Guille? pues toda la jerarquía.
la jerarquía, ¿no? Sangrienta masacre. Qué horrible catástrofe. Escasísimo era el número de los que no caían víctimas. Llegaban a tal atrevimiento que trataban de matar al Santo Padre. Pero después parecía que aquella sangre derramada, aquellas sangrientas víctimas destrozadas, eran medios para hacer fuertes a aquellos que quedaban, de modo que sostenían la columna sin hacerla bambolear más. Dice, oh, qué felices días. Después de esto despuntaban días de triunfos y de paz. La faz de la tierra parecía renovada. La columna adquiría su primer lustre y esplendor. Oh días felices, desde lejos yo os saludo, pues tanta gloria daréis a la iglesia y tanto honor a Dios que es su cabeza. ¿De qué está hablando, Guille? Fíjate que justamente mientras lo estabas leyendo, se me venía una pregunta. No sé si te la hago así de paréntesis. O sea, antes de contestarle. Por ejemplo, de repente cuando se habla de lo que está sucediendo, que Jesús lo ve y le dice a Luisa, tú me has hecho el comentario. Fíjate en qué año estamos hablando, en 1899. La pregunta que se me viene y te quiero hacer es esta. Todo esto que le está mostrando Jesús a Luisa, de alguna manera es también parte del futuro, ¿no? Porque deducimos, si Luisa dice, oh días felices, desde lejos yo os saludo, Jesús le está mostrando de alguna manera esto de la divina voluntad triunfando aquí en nuestro presente y más adelantito. Bueno, yo lo pondría, Guille, como la iglesia triunfante, la iglesia renovada. Así es. O sea, y renovada, claro, ya sabemos, a través de la divina voluntad, ¿no? Ajá. Pero pues sí, es eso, es esa visión profética que le hacen ver a Luisa, esa visión de un futuro esplendoroso para la iglesia. Y lo que Luisa está viviendo en ese momento, esa iglesia, esa columna bamboleante, esos que la sostienen, bueno, ya como se describió, es la iglesia que está entrando en su pasión, que sabemos que la iglesia tiene que, a semejanza de su cabeza, que es Jesús, debe sufrir una pasión y que llegará casi a morir. No en el sentido de desaparecer de todo, sino como una iglesia que sostenga a todos sus hijos, que somos todos nosotros. Sí. Y desgraciadamente, pues estamos viendo que ese tiempo de sufrimiento, de pasión de la iglesia, se extiende desde aquellos días hasta la actualidad. Exacto. Y ahorita la iglesia ya no es una columna bamboleante, sino ya es una columna, como dice Jesús, crolante, o sea, se está cayendo, se está derrumbando, ¿no? Sí, porque cuando habla, ¿verdad?, de que llegan hasta denigrarla y luego más adelante habla de que ahora será necesario un derramamiento de sangre para lavar. O sea, como tú dices, es casi la muerte, o sea, es algo previo a imaginarte algo muy Así es. una infección completa, que si no le pones remedio, no lo lavas, no le pones, por decirlo así, un antibiótico, pues te puede llevar a la muerte. Y entonces eso, no sé, nos viene a la mente todo lo que pues de repente nos llegan las noticias dentro de, pues, de sacerdotes, ¿no? Sacerdotes de cómo de alguna manera se ha lastimado a la iglesia.
a la fe del pueblo en la iglesia, ¿no? Ujú. Sí, es que cuando dices lastimado a la iglesia, no es al edificio, no es a la institución, que en realidad eso es, no es la iglesia es todos. Sí, toda la asamblea. Así, entonces toda esta iglesia que caminante ha sido lastimada, está siendo demolida y desgraciadamente desde dentro. Sí. Y en muchas personas, pues sí, se ven muy lastimadas en su fe en la iglesia. Y bueno, pues esto lo vemos reflejado, pues, lo que está diciendo aquí Jesús a Luisa. Así es, pero con la enorme alegría de esta visión profética de esa iglesia que saldrá triunfante y que es la iglesia renovada, ¿no? Sí. Y entonces junto con Luisa deberíamos decir, oh, feliz días felices. Sí. Nosotros ya no podemos decir desde lejos, Es lo que te iba a decir. sino decir, te saludamos ya en este inicio, ¿sí? De tu renovación y de renovado tu esplendor y tu gloria, en fin. Una iglesia, sí, dime. No te iba a decir, y junto con ese días felices de nuestra posición, nosotros acá, ciento y cacho años después que lo escribe Luisa, pues entonces vemos lo que acabamos de escuchar, ¿no? De que el sufrimiento, cuando va con el deseo previo del objetivo, pues entonces hasta agradecemos esta purificación, la deseamos, la agradecemos y la disfrutamos porque nos va llevando a ese triunfo de la divina voluntad en medio de las criaturas. Uh-huh. Exacto. Ya vemos de otra perspectiva esta purificación en la que todos pues, estamos. Exacto. Y ahorita qué bueno que dices eso de lo vemos desde otra perspectiva. Ya no es la perspectiva catastrófica. Sí, está. Ya no es la perspectiva del morbo humano, porque es morbo, Sí. a final de cuentas. El morbo humano de qué va a pasar. Bueno, no me interesa lo que pase. O sea, en realidad lo que vaya a suceder todavía para que haya esa masacre, así como las palabras de Jesús, Exacto. esa sangrienta masacre de ministros, bueno, eso no me interesa. Lo que me interesa es la iglesia renovada. Sí, yo como parte de ese. Y yo como parte de esa iglesia. Y que si esa masacre se extiende ya no solo a la parte jerárquica, sino a la parte, como, bueno, a nosotros, a los laicos, pues bien aceptada, bienvenida. Esto decía así como dice Luisa, claro que me ofrezco víctima, a lo mejor y esto me logra ponerme en ya en definitiva en unión con Dios. Así es. O sea, me lleva a hacerme morir. Y dice uno, bueno, pues sí, qué bueno, ojalá y que esto fuera una realidad, ¿no? En fin, pues ese es, yo creo que nada más para comenzar, ya ves cómo avanzamos de rápido, leímos 2 capítulos. Está bien. Ay, pero muy provechosos, muy provechosos. Yo creo que esta modalidad que hemos agarrado, pues de ir leyendo y comentando, de verdad es de mucho provecho, porque así es como vamos haciendo vida, pues todos estos escritos, estas verdades que nos comunica Jesús a través de Luisa. Pues sí. Los vamos desmenuzando, saboreando, rumiando. Y qué bueno, ¿no?
para todos los que van empezando a leer o los que ya han leído, yo pienso que el provecho va para todos. Así es. Sí, yo espero que sí. Cuando menos creo que a ti te pasa lo mismo que a mí, ¿no? Que una lectura como lectura ya no tiene como sabor, sino hay que ir escarbando y decir, a ver, creo que esto me sabe como un mole, ¿no? Decir, a ver qué tiene. Creo que tiene tal tipo de picante, creo que tiene chocolate, creo que tiene tal especie, e irla descubriendo, ¿no? Sí, como que es leyendo viviendo. Ándale. Bueno, pues Guille, no sé si tengas alguna pregunta. Pues sí, tenemos una preguntita doble. O sea, Entonces no es una pregunta, son dos preguntas. bueno, que es de lo mismo. O sea, A ver, hazme la pregunta doble, ojalá no vaya a ser triple, ¿eh? no, a ver, mira. Ay, es que es maravilloso todo esto que vamos conociendo, ¿no? Que Jesús nos va compartiendo. Y entonces viene esta pregunta, dice, ¿qué es que Dios obre en ti? ¿Cómo es que sucede eso? O sea, una pregunta así, simple, pero no. ¿Qué es que Dios obre en ti? ¿Y cómo es que sucede eso? Por eso, Desde luego es en la fe, pero a ver, vamos platicando. bueno, yo lo pondría, perdón que lo diga así, pero yo no lo pondría en la fe, lo pongo en una realidad. Claro, en la fe, en el sentido de decir, bueno, yo no veo nada, Eso que no es tangible. no es tangible, pero sin embargo es una realidad total, absoluta, Sí, que sabemos que está pasando, ¿no? ¿Cómo es que Dios sobre mí? Yo pienso, Guille, que si nos vamos a lo que decíamos al principio del programa, que lo que nos debería de mover o de poner siempre en atención, vamos a decirlo así, es que somos una reproducción del ser divino. Entonces aquí tendríamos la respuesta a esta primera cuestión. ¿Cómo es que Dios obra en mí? Bueno, es que es muy sencillo porque yo fui creado para servir de... Ay, Dios mío, ¿cómo decirlo? Bueno, aunque se oiga mal, de instrumento para que Dios obre en mí. Él es el movimiento, yo soy el que lleva a cabo ese movimiento. Él es el paso, yo soy el pie. Él es la luz, yo soy el ojo. Él es la palabra, yo soy la boca. ¿Sí? Él es el latido, yo soy el corazón. Entonces, si lo quiero contestar así de cómo es que obra en mí, bueno, es que es en forma natural, porque yo soy la vida de la vida a través de la cual Dios puede manifestarse en el mundo. Soy la presencia de Dios en la tierra. Cada uno de nosotros somos la presencia de Dios en la tierra. Entonces, no sé si quede contestado, Guille, porque cuando menos para mí es claro, pero no sé si haya quedado así. pues para mí también es claro, muy sencillo y muy llano. O sea, la presencia de Dios en la tierra, desde como lo está diciendo, ¿no? Él es el latido, yo tengo el corazón. O sea, de qué serviría un latido Sin un corazón.
lo que exacto, se manifiesta en la tierra. exacto. Y tener en mente que Dios creó mi corazón para que su latido tuviera su corazón. Así es. O sea, esa es la manera en que Él obra. Es que soy hechos, tengo todas las especificaciones para que Dios se pueda mover a través mío. No es Así que es. Él venga a hacer actos de magia o actos así de milagros para obrar en mí, sino soy el instrumento perfecto, soy el milagro de los milagros, Guille. Sí, Bueno, no soy yo, perdón, se sí, oyó no, muy feo. no, pero el soy El, es para cada quien que lo estamos escuchando. sí, por eso es, el soy es cada uno de nosotros. Así es. Somos el instrumento perfecto, hecho a la medida. Es, no sé, es el traje hecho a la medida para Dios. Sí, Entonces ya no tengo que preguntarme tanto cómo es que obra. Yo más bien me preguntaría, ¿cómo es que he podido obrar sin Él? está. O sea, al revés, ¿no? Decir, pero Señor, ¿cómo es posible que yo pueda obrar sin ti si mi paso necesita, si mi pie necesita de tu paso, si mi boca necesita de tu palabra, y tú has permitido que yo te hurte, te quite todos los derechos sobre mí para que yo pueda usufructuar esto que es tuyo. Está. Entonces sí, es algo así como fuera de contexto, ¿no? Pero bueno, Pero está muy clarito porque me quedo pensando, es como si habláramos que Dios es mi alma y pues yo soy el cuerpo. O sea, el cuerpo sin esa alma pues es un cadáver. exacto. El cuerpo sin el alma es un cadáver. El alma sin el cuerpo, aunque siga viviendo, pero ya no se puede manifestar. Como un fantasma. Así es. O Yo sea, siento que sí está muy claro como lo has dicho y muy, muy interesante para seguirlo meditando y rumiando todos los que lo estamos escuchando. bueno, esa es la primera parte. Ahora la segunda. ¿Cuál era, perdón? ¿Qué es que Dios obre en ti? ¿Qué es, Madre Santa? Creo que ya se acabó el tiempo. Pues creo que también es muy sencillo, mira. Si recordamos un poco un diálogo de los programas de María Visión, ya no recuerdo, en que hablamos de unidad. ¿Sí recuerdas? A ver, Bueno, Dios es un ser perfecto, no le falta nada, no tiene necesidad de nada, en fin, es ya total, completo, y no se le puede agregar absolutamente nada. ¿De acuerdo? Bueno, sin embargo, Jesús nos insiste y nos insiste y nos insiste en que podemos darle gloria a Dios, podemos hacer mil cosas para Dios y que Dios las recibe como si no las tuviera. Es más, le podemos dar cosas que no tiene, o sea, como es el acto conquistante, el acto creciente, que sí, Dios no tiene y no lo tiene en el cielo ni nada, nada sí, más lo puede tener aquí. sí, Para entender todo esto, Guillén, necesitamos situarnos en dos dimensiones diferentes. Dios vive en la eternidad, o sea, no hay tiempo, no hay ayer, no hay mañana, es un eterno presente. Nosotros vivimos dentro de Dios, pero en una esfera que Él creó de tiempo. sí, Entonces, lo que para mí es ayer y lo que para mí es mañana,
para Dios está siempre presente. Yo no he llegado a mi mañana, pero Dios ya lo tiene. Sí. Ahora, ¿dónde tiene Dios mi mañana, mi futuro? ¿Y dónde tiene mi ayer? Lo tiene en su Hijo, en el Verbo eterno, que fue el que vivió nuestra vida, bueno, aquí mi vida, desde que el inicio hasta el final, y la vivió toda en la divina voluntad. Sí. Ahora, como la vive el Verbo, Guille, es un acto divino. Por lo tanto, es un acto que fue realizado desde toda la eternidad. O sea, no es un acto que haya sido hecho posteriormente, porque entonces no sería acto de Dios, no podría estar inscrito en el acto único de Dios. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces, ¿cómo es posible que yo esté inscrito en ese acto? Porque el Verbo eterno, en su correspondencia al Padre, hizo todo lo que yo debería de haber hecho. Vivió la vida que yo debería de haber vivido y se la entregó al Padre como hecha por mí. Así que yo en realidad lo único que estoy haciendo en el tiempo es aceptando, recibiendo, asumiendo y viviendo lo que el Verbo eterno hizo por mí, o rechazando todo lo que Él me da. Y en ese contexto es como yo puedo decir, yo le aumento la gloria a Dios, yo le aumento el amor a Dios, que es un amor que ya tiene, pero que lo tiene en el Verbo, pero que ahora yo lo tomo y me hago presente en ese acto. Pero Guille, la maravilla de las maravillas, ese acto que yo estoy aceptando, asumiendo, haciendo ahorita en el tiempo, en el momento que yo lo acepto, me inscribo en el acto único de Dios y entonces he estado con Dios eternamente. Sí. Sí. Y ahora el acto divino, en ese acto divino está mi acto. Y mi acto convertido en luz, fundido en la luz del obrar de Dios, ilumina todo. Entonces, ¿cuál era la pregunta, perdón? ¿Cómo es? ¿Qué es que Dios obre en Bueno, ti? ¿qué es que Dios? Es que Dios repita o saque su luz divina y la completa para todo lo que Él ha hecho en cada acto de criatura. Cuando cuando la criatura acepta vivir en ese ambiente, ahora todo el obrar del Verbo haciendo nuestra vida se pone, como que se duplica en el tiempo, dándole a Dios la gloria que ya tiene. ¿Sí quedó claro? Sí. Es que jugar con estas dos dimensiones, Guille, de tiempo y eternidad, no es sencillo. Sí. Nos hacemos muchos bolas, perdón por la palabra, pero muchas bolas porque no estamos acostumbrados a manejar esto. Sin embargo, para ir entendiendo la divina voluntad, tenemos que ir llegando a ese concepto de eternidad y tiempo. Así es. Y que el tiempo vaya desapareciendo y ir teniendo la conciencia clara de que nos vamos injertando en la eternidad, en el acto de Dios. Y como le dijera un día
Jesús a Luisa, después de que ella le pregunta que qué es la divina voluntad, por ahí del volumen 20 y tantos, Jesús le dice, la divina voluntad es dar Dios a Dios, dice, es tomar como en un puño la eternidad, es trastocar lo humano en divino, la divina voluntad es todo. Ujú. Pues ojalá que hayan quedado bien las respuestas, porque te digo, es entrar en terrenos medio abstractos. Sí, pero importante, porque para estar en divina voluntad necesitamos estar bien conscientes de todo eso. Claro. Entonces, qué bueno que poco a poquito nos lo vas diciendo. Si hubiera alguna duda, ya te tendré otra pregunta para el siguiente diálogo. Bueno, claro, Guille, ¿cómo no? Sí, pero yo pienso que sí quedó claro. Bueno, pues Guille, creo que ahora sí se nos agotó el tiempo. Sí, y pues como siempre con mi trilladita frase, pero muy, muy sentida, muy sincera, muy honesta. De verdad, gracias a Dios por ti, por todo lo que nos compartes de estos escritos de Luisa y Carleta. Y bueno, primeramente Dios, nos encontraremos en el siguiente diálogo. Por supuesto que sí, Guille. Y para gloria de Dios y provecho de todos los demás. Así es. Pues un abrazo, hasta luego. Igualmente, Guille, que estés muy bien. Hasta luego.